El otro día estaba mirando mi colección de juegos, películas, libros y demás entretenimiento en físico con el que dispongo en mi estantería y pensé, qué hermosa se ve mi colección. Y eso que tampoco es que tengo demasiadas cosas, ¿eh? Digo, no es que solo cuenta con dos carátulas de videojuegos, una película y un diccionario que hace las funciones del libro en un rincón de mi cuarto. Pero tampoco tengo una colección al nivel de patrimonio cultural de la humanidad como las que sí cuentan muchos otros creadores de contenido. En definitiva, la describiría como una colección con un tamaño relativamente modesto que aún así me llena de satisfacción cada vez que la veo. Pero saben que sí es de un tamaño descomunal. ¡El huevo me... Ok, sí, mal chiste, aunque todos sabemos que 2 centímetros sí es descomunal. Chistes aparte, lo que ciertamente supera con creces mi colección de contenido en físico son mis bibliotecas digitales. Sobre todo las entradas en videojuegos, porque ya tú me dirás qué rarito compra cada una de sus películas individualmente en Google TV o en la aplicación que tengan los usuarios de iPhone destinada a la compra y renta de películas y series. Perdón si no me sé el nombre, pero no soy Apple Tart. La cual seguramente viene llevando más polvo digital que el condón que me dieron en la secundaria para practicar sexo seguro. Ahí está la cuestión. No hay forma más segura de practicar el delicioso que no tenerlo en lo absoluto. Ayuda, quiero ponerla. Y es que esto es algo que sé que al 90% de los que estén viendo este video les pasa. No lo de ponerla, sino que gran parte de su contenido multimedia está actualmente adquirido de forma digital. En décadas pasadas el formato físico era el predominante para el almacenamiento de los contenidos que consumíamos. Desde mediados del siglo pasado, contenidos como la música se almacenaban en discos de vinilo, los cuales debían ser reproducidos en un tocadiscos de considerable tamaño. Luego, entre los 60s y 90s, veríamos el auge de la música en formato de cassette y poco después de los videocassettes, que incorporaban películas y series, para luego pasar a los discos compactos, DVD y Blu-ray, los cuales se convertirían en el formato estándar para almacenar música, películas, series y videojuegos desde finales de los 90 hasta nuestros días que todavía siguen vigentes. Aunque decir que siguen vigentes quizás es ser demasiado optimista, porque para la presencia que tienen estos pedazos de plástico, perdón, de verdad no sé qué material son, pues realmente es casi como si no existieran. Y sí, tú mi pana que compras todo en físico, sé que crees que soy un extremista y preguntas con incredulidad cómo va el formato físico a estar prácticamente extinto, si tú todavía ves carátulas cuando vas a tu tienda de tecnología más cercana. En ese sentido sí, ciertamente todavía puedes ver carátulas de diferentes entretenimientos ser comercializadas, pero ¿no te has fijado que ahora el volumen de estos artículos es mucho menor a como era hace 20, 10 o incluso 5 años? No es solo algo que nos estemos imaginando o nos parezca que está siendo así. Es un hecho. Simplemente mira esta gráfica cortesía de Statista. En esta podemos ver en color azul claro cómo en el ámbito de las producciones audiovisuales el consumo de contenido en formato físico era mayor en el año 2019 al porcentaje de consumo que se obtuvo en el pasado año 2023, tomando como encuestados algunos de los países más destacables del mundo. Y esta gráfica no dista en lo absoluto de los datos arrojados por otros medios como el de los videojuegos, donde el año pasado se reportó que el 95% de los ingresos por videojuegos se habían obtenido en formato digital, dejando tan solo un 5% para el formato físico. Y esa cifra por parte de lo digital sigue en aumento. Sin embargo, para que esto no se convierta en una clase de la escuela con un montón de gráficas aburridas, te doy el spoiler de que otros medios como el de la música, cómics y novelas pasan por situaciones bastante similares. ¿Qué es lo que está sucediendo? Pues es muy evidente, los servicios de streaming y las ofertas digitales, eso es lo que aconteció. Antes del internet prácticamente la única forma que teníamos de consumir nuestro contenido favorito era o yendo a presentaciones presenciales, veas el cine o al concierto de un artista, o comprando el material en cuestión en formato casero. Pero desde la llegada del internet esto dio un giro de 180 grados. Los servicios de streaming nos han dado una facilidad inimaginable para consumir nuestro contenido. El hecho de solo acceder a él presionando un par de botones o haciendo algunos clics en nuestros dispositivos como televisores inteligentes, computadoras o teléfonos móviles ha hecho que cargar con una carátula o disco que ni cagando te entre en el bolsillo de tu pantalón chupi chupi que usas para caminar en el centro se vuelva algo sumamente inconveniente y que prácticamente nadie está dispuesto a soportar. Además, las tarifas que manejan estos servicios, por más que nos podamos quejar, son mucho más accesibles que comprar cada película, serie, videojuego o canción que queramos disfrutar individualmente a precio completo. De igual forma, las ofertas digitales han influido mucho en esto. Muchas veces el costo de lo que quieres en digital es tremendamente inferior a ese mismo algo en formato físico. Me remito al ejemplo de los videojuegos. Lo usual es que los juegos al salir cuesten lo mismo tanto en versión física como en digital, lo cual directamente me parece una ridiculez, pero eso ya es tema para otro video. El punto es que si bien al inicio pueden contar con el mismo costo, al cabo de unos meses dicho juego va a estar en rebaja, tanto en físico como en tiendas digitales, a menos que seas los triple en Nintendo. Y generalmente los descuentos en digital son mucho más jugosos, sobre todo en juegos que ya tienen bastantes años en el mercado.
Un juego puede llevar a ver su precio reducido en ocasiones hasta más del 90%, dejando el coste total en menos de 5, 3 o incluso $1, cosa que diría que es imposible de ver en juegos en formato físico, o al menos en juegos nuevos y sellados. En este sentido queda claro que la comodidad y lo económico son los factores que más orillan a los consumidores a prescindir del formato físico y abrazar el digital cada vez con más fuerza. Pero el formato físico todavía nos sigue ofreciendo ventajas con respecto al formato digital. Mucho se dice que aquellos contenidos que adquieres en formato digital no son tuyos, sino que solo los alquilas por un tiempo indeterminado. Y esas declaraciones son ciertas. En cualquier plataforma digital siempre aceptamos un acuerdo de usuario al registrarnos en ellas. Sí, ese renglón que parece infinito de letras y palabrería legal que todos saltamos y aceptamos sin leer. Pues si te pones como un enfermito a leerlo detenidamente te darás cuenta que todos te especifican que en ningún sentido eres dueño del material por el que pagas, y que la compañía en cuestión está en todo su derecho a revocarte el acceso a este cuando lo vea necesario o por cualquier otro factor externo. Existe la posibilidad, por más remota que sea, que mañana PlayStation, Steam, Disney o cualquier otra compañía quiebre o simplemente cese sus operaciones por cualquier motivo, y con ella se pierda todo el contenido que tenías comprado o alojado en sus respectivos servicios. Todos los cientos o miles de dólares que invertiste a lo largo de los años ahora perdidos para siempre, cuando pudiste haberlos usado en cariñosas checoslovacas o qué sé yo, las cosas que compran los jóvenes hoy en día. En cambio, los discos y cartuchos son tuyos para siempre, o al menos lo que duren antes de descomponerse, que oscila entre los 10 y 25 años en los DVD y Blu-rays, y entre 30 a 50 años en los viejos cartuchos de videojuegos, entre otros formatos. Puede parecer no mucho tiempo, sobre todo en el caso de los DVD y Blu-rays, pero otra de las ventajas es que aquella copia que dispongas de dicho contenido puedes hacer uso de ella de muchas más formas que una copia digital. Puedes prestársela a uno o varios amigos, revenderla cuando quieras para recuperar una parte de lo invertido, o inclusive realizar copias de respaldo para preservar el contenido por mucho más tiempo del originalmente planeado para dicho formato. Esto claro si el respaldo es para estricto uso personal, si no estarías infringiendo leyes de copyright. De igual forma hay algo mágico en tener todo tu entretenimiento exhibido en una repisa o estanterías de una habitación. Soy un fanático empedernido de los lomos de las carátulas de plástico. Al ver un mosaico de diferentes títulos ordenados en secuencia hace que me ponga... ¡Oh, me vengo! Perdón, no era necesario que supieran eso. Y en fin, o sea, seguimos. También lo mencioné muy de pasada al inicio del video, pero el caso de los libros es uno muy particular. Entiéndase por libros tanto libros de texto como novelas, cómics o mangas. Al ser un medio más, digámosle, analógico, da gusto disfrutarlo en formato físico. Con un libro debes mantenerlo en tus manos todo el tiempo, interactuar con él de forma constante, pasando sus páginas, y muchas veces sentir el olor del material con el que está hecho, tanto cuando es nuevo o cuando ya los años le han pasado por encima. No es como el cine, la música o en parte los juegos que el trabajo de reproducirlos recae en un dispositivo electrónico, sino que con los libros tú eres partícipe del proceso de disfrute del mismo. Sí, ciertamente es inconveniente transportar varios libros si quieres leer en un viaje o simplemente cuando estás fuera de casa en general, pero el hecho de experimentar todo lo anteriormente mencionado hace que no se disfrute para nada leer en digital tanto como se puede hacer en físico. Simplemente no encuentras la misma magia en pasar tu dedo incontables veces encima de la pantalla del dispositivo en el que lees lo que quieres, por más cómodo que pueda ser en diversos escenarios. Ciertamente el formato digital puede ser mucho más práctico en la mayoría de aspectos. Quiero decir, ¿a quién de nosotros, gordos hijos de nuestra mamá, no nos ha dado una terrible paja pararnos para cambiar el disco de la consola cuando queremos probar otro juego? ¿O cuántas veces no nos salvó la vida el irnos de visita a la casa sin wifi de nuestra abuela con 87 GB de no por Fanboy Furry en nuestro teléfono en una carpeta titulada Biblia, en lugar de llevarnos el bolso lleno de las revistas de Avon de nuestras madres? No se trata de demonizar el formato digital, sino de resaltar las grandezas de las cuales todavía dispone el formato físico. Lamentablemente la situación no tiene pinta de que vaya a cambiar. El formato digital cada vez se come más al formato físico, y noticias como la de que la cadena de tiendas Best Buy en Estados Unidos desaparecerá progresivamente la oferta de películas físicas en sus tiendas durante el año 2024 solo nos hacen vaticinar lo peor. Supongo que es inevitable. Las industrias avanzan y se adaptan a aquello que les resulta más conveniente, pero aún así siento que el formato físico no está del todo condenado. Si bien los números puede que nos digan lo contrario, la verdad es que todavía hay un público relativamente amplio que gusta de consumir su entretenimiento en formato físico. Llámense coleccionistas o simplemente viejos nostálgicos. Gracias a estas personas el formato físico todavía tiene cabida en nuestra cultura de consumo actual. Creo que el formato físico no desaparecerá, o al menos no en un corto plazo, y seguirá ofreciendo alternativas físicas mientras todavía haya un público dispuesto a gastar su dinero en ello. Claro está, no serán con las mismas tiradas, y ciertamente veremos cantidades mucho más limitadas que antaño,
lo cual ya acarrearía diferentes consecuencias concernientes a aspectos económicos y oferta y demanda que no competen a este video. Pero lo cierto es que mientras puedas hacerlo, compra en físico. No tienes que abandonar el formato digital en lo absoluto, pero intenta que aquel contenido que de verdad amas y quieres mantener contigo lo más posible, lo apoyes comprando sus ediciones físicas. Al fin y al cabo es lo que le dejaremos a nuestros hijos de herencia en un futuro. ¿Loleros, otakus y frikis teniendo hijos? Sí, como si estas cosas pasaran.